Bueno, muy buenos días a todos y de nuevo bienvenidos a esta, su casa, la Casa de los Constructores en México. Me da mucho gusto saludar a muchos amigos, inclusive que vienen de algunas partes del interior de la República, con el interés que significa el tema ferroviario, que con algunos de ustedes lo hemos platicado de manera particular, pues es un área todavía de oportunidades en nuestro país. Yo quiero agradecerle a quien hoy es el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, al doctor Benjamín Alemán Castilla. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, por generar la oportunidad de la firma de un convenio, de dialogar un rato con nosotros, de conocer en términos generales en qué consiste. Te agradezco a ti, te agradezco a quienes como parte del equipo también nos acompañan y seguramente con quienes estaremos trabajando a partir del compromiso que estaremos firmando. Y le agradezco a Paco Castillo, como siempre, el entusiasmo de coordinar este grupo de trabajo que, repito, para nosotros debe de ser de oportunidades, de colaboración, de sinergia en todos los sentidos. Porque en nuestra Cámara no nomás hablamos de oportunidades de trabajo, hay compromisos, compromisos de responsabilidad social y algunas otras cosas que todos ustedes saben que en el paraguas de esta gran organización que es Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción significa temas como la capacitación a través de ya casi 40 años en nuestro instituto especializado para ese efecto, el mismo Instituto Tecnológico de la Construcción, como universidad para desarrollar planes o programas de preparación a los profesionales que hoy México requiere o las áreas específicas requieren. Y obviamente la fundación que lo tenemos dentro de Cámara para ir buscando los procesos de innovación y desarrollo tecnológico que fueren necesario. Todo ello estará contemplado seguramente en el convenio. También les agradezco a mis compañeros de comisión ejecutiva del área de infraestructura, al secretario, en fin, y al ingeniero Eduardo Correa, presidente de nuestro Consejo Consultivo, porque lo que hoy estamos haciendo, que es parte de nuestra obligación, el de generar estos encuentros y oportunidades para que los grupos de trabajo precisamente nos den esos resultados, Paco, que nosotros en nuestros consejos y reuniones permanentes también deberemos estar informando. Bien, sin mayor protocolo, yo le pediría a Paco Castillo que haga, por favor, en unas breves palabras, la introducción de lo que consiste en términos más generales y la invitación que seguramente nos estará haciendo como empresarios de la construcción para participar en este convenio. Así que bienvenidos todos, muchísimas gracias y buenos días. Muy bien. Pues muchas gracias. Parece que ahora sí ya prácticamente estamos todos acomodados, estábamos aquí recibiendo algunas otras gentes. Me da mucho gusto otra vez el que el tema ferroviario llame la atención de los diferentes interesados en estos temas. Creo sin duda que estamos en el camino correcto, que estamos caminando en el camino correcto con el tema ferroviario, y nada más para el conocimiento y el registro de todos, les voy a permitir leer los nombres de las personas que están en la mesa principal. Ya Gustavo Arballo nos hizo favor de dar la bienvenida, que es nuestro presidente nacional. Está el ingeniero Eduardo Ramírez Leal, que es el secretario nacional de la Cámara, el ingeniero Enrique Canto, que es nuestro vicepresidente ejecutivo para todo lo que tiene que ver con comunicaciones y transportes. Está el licenciado Estanislao Sandoval, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la agencia. El ingeniero Francisco Vargas, también conocedor de mucho tiempo de todos estos asuntos, director general de regulación. El ingeniero Eduardo Correa, presidente del Consejo Consultivo, y nuestro invitado principal, que es el doctor Benjamín Alemán, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Muy bien, doctor Benjamín Alemán, licenciado Gustavo Arballo, estimados representantes de empresas constructoras, empresas de diseño, gerencias de proyecto, consultores que nos acompañan el día de hoy. Le damos una cordial bienvenida al doctor Benjamín Alemán y a los funcionarios de la agencia, a quienes les comento que las empresas aquí representadas
estamos muy motivados a colaborar en el sistema ferroviario mexicano en cualquiera de sus áreas. Hoy en particular tocaremos el tema de la agencia reguladora, dejando para un futuro próximo las actividades de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario, que como seguramente muchos de ustedes saben es la división natural que hoy se tiene en nuestro sistema ferroviario. Las precisiones de la creación de la agencia las dejo al doctor Alemán. Por mi parte, mencionaré que el ferrocarril en México ha sido parte importante de nuestra historia y hoy estamos convencidos que será parte de un futuro exitoso para nuestro país. El ferrocarril de pasajeros fue durante décadas el eje de la movilidad de miles de mexicanos que usaban o que usábamos el Águila Azteca para ir a la frontera norte, el Tapatío para visitar la Perla de Occidente o el Jarocho para llegar a Veracruz. En Pullman, con servicio de comedor, en primera o segunda clase, dependiendo de cómo andaba la economía de cada quien. También comentaré del Constitucionalista para viajar a Querétaro, en una doble vía electrificada, con un servicio denominado Estrella, que se tenía en planes llevar hasta Guadalajara. Hoy en día, desafortunadamente, todo quedó en el pasado. Por el lado de los trenes mixtos o de los trenes de carga, vale recordar su paso lento por el territorio mexicano, llevando en sus plataformas y góndolas los productos que debían cruzar el país para llegar a su destino. Con la apertura a las concesiones de ferrocarriles de carga, se da un cambio muy importante en el movimiento de todo tipo de productos con mayor velocidad y una mejora importante en el servicio. En este sexenio se han tomado acciones para poner al sistema ferroviario otra vez en la escena nacional, poniendo en marcha la construcción de nuevas líneas de pasajeros y tomando acciones como la creación de la agencia reguladora, la cual dará nuevo impulso a la industria ferroviaria. Por nuestra parte, doctor Alemán, me permito comentar que tenemos una disposición total a coadyuvar con esta nueva etapa de los ferrocarriles, capacitándonos en las mejores prácticas, proponiendo mejoras a los procesos donde nos ocupe por nuestra especialidad, sumando diferentes áreas para lograr que el sistema ferrocarrilero tenga apoyos en todas las disciplinas, civil, mecánica, eléctrica, comunicaciones, señales, operaciones, etcétera, tanto en planeación, diseño, ejecución, puesta en operación y mantenimiento, buscando junto con ustedes alternativas viables para resolver temas como la problemática de los trenes cruzando las ciudades de todo el territorio, ya sea con cruces a nivel, pasos vehiculares inferiores o libramientos. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con su estructura organizacional a nivel nacional, es un aliado estratégico que a través de sus delegaciones estatales y potencial de capacitación puede llegar muy fácil a incidir con acciones en todo México de las decisiones que centralmente rijan el futuro del ferrocarril. Hoy en esta reunión, doctor, se encuentran participando con un amplio interés en el tema el Subcomité de Ferrocarriles del Comité de Infraestructura del Transporte del Colegio de Ingenieros Civiles, que encabeza el ingeniero Lorenzo Reyes Retana. Lorenzo, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, y en el cual también estamos buscando aportar al sistema ferroviario mexicano. El Instituto Mexicano del Transporte, no sé si llegó el doctor Landeros, presidente recién nombrado de la UMAI, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, miembros de la academia, todos con un mensaje de interés por el tema de disposición al trabajo, planeado, estructurado, a largo plazo y con una visión clara de colaborar codo a codo con las autoridades del sector para lograr en el menor tiempo posible un sistema ferroviario que apuntale la movilidad de bienes y personas con un servicio de excelencia y en un esquema de transversalidad con puertos, carreteras y aeropuertos. Doctor Alemán, la infraestructura del transporte y en particular la infraestructura del ferrocarril es calificada por organismos internacionales y la pone en lugares que consideramos debemos mejorar. No entro en la clasificación del World Economic Forum, por ejemplo, o en cualquier otra, para no distraernos con el número, porque tengo confianza en que en breve tiempo, gobierno y empresarios, definiremos las metas de corto, mediano y largo plazo
de lo que queremos y necesita México en el tema de infraestructura del transporte. Doctor Alemán, ingeniero Vargas, Estanislao, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Constructores Organizados de México. Muchas gracias a todos. Bien, y ahora le pasamos el micrófono al doctor Alemán para que nos haga favor de hacernos sus comentarios. Bueno, pues muchas gracias a Gustavo, a Francisco por la invitación. Gracias a todos por recibirnos aquí en su casa. Para nosotros nos da mucho gusto tener esta oportunidad para poder venir a platicar con ustedes de lo que está pasando en el ámbito regulatorio del sector ferroviario. Y retomando un poquito de las palabras que mencionaba Francisco hace un momento, efectivamente el ferrocarril, pues a todos nos queda muy claro que es una parte esencial de la vida de nuestro país, y en este sentido 2017 es un año muy importante para el sector porque nos permite conmemorar varios eventos históricos de esta larga trayectoria del ferrocarril en México. Empezando porque hace casi ya 180 años, el 22 de agosto de 1837, se otorgaba la primera concesión ferroviaria para la construcción del tramo de Veracruz a la Ciudad de México. Este ferrocarril no se inauguró sino hasta varios años después, me parece que fue en el año de 1873, bajo el gobierno del presidente Lerdo de Tejada. Pero es el primer registro que tenemos en la historia nacional del intento por hacer despegar el ferrocarril en México. Y más importante o más relevante aún es que esto sucedió a pocos años de haberse inaugurado la primera línea férrea en el mundo, que era la que conectaba Manchester con Liverpool en Inglaterra, ¿no? Entonces, nos tomó más tiempo que otros países aterrizar el ferrocarril en México, pero el interés estuvo desde el principio. También este año nos va a permitir celebrar aproximadamente 110 años de la creación mediante decreto presidencial de la Compañía Ferrocarriles Nacionales de México, en el gobierno de Porfirio Díaz. Se creó en el año de 1907, misma que hace 80 años sería nacionalizada por Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra fecha que tenemos que recordar, ¿no? Es la larga historia del ferrocarril en México. Y finalmente también se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la primera concesión ferroviaria de la época moderna. Es la del Ferrocarril del Noreste, que aunque se otorgó en marzo del año 97 o 96 me parece, entra en vigor hasta el 31 de julio de 1997, ¿no? Entonces, es un año importante para nosotros. Adicional a esto, pues nosotros, la agencia, cumplimos un año, el 18 de agosto próximo, y pues bueno, qué mejor manera de conmemorar estas fechas que pues, viniendo aquí con ustedes a platicar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que se piensa hacer y qué es lo que esperamos continúe sucediendo en el sector de los ferrocarriles. Bueno, me gustaría entonces empezar con la presentación. Aquí trajimos un documento, si me ayudan a… gracias, muy amable. Entonces, como ya comentaba, la agencia reguladora fue creada mediante decreto publicado el pasado 18 de agosto del 2016. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y aquí resumimos brevemente cuáles son sus principales objetivos. En primer lugar, nos encargamos de regular, promover, vigilar y verificar tanto la construcción como la operación y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, así como de la prestación de los servicios ferroviarios, tanto de transporte público de carga de pasajeros como servicios auxiliares. En segundo lugar, es la instancia que se crea para garantizar la interconexión en las vías férreas cuando se trate de vías generales de comunicación. Y este es un punto importante porque fue el principal motivador de la reforma del año 2015 que dio origen precisamente a la agencia, ¿no?
se dio la evidencia a la argumentación en el Congreso de que la interconexión no estaba funcionando como originalmente se planteó al otorgarse las concesiones en la década de los 90. Y por ello se consideró necesario crear una instancia que regulara este aspecto en particular. Y así es como tenemos hoy en día la agencia reguladora. En tercer lugar está la sanción. La agencia sanciona las conductas que contravengan las disposiciones jurídicas aplicables. Esto quiere decir que nosotros somos la instancia que tiene la atribución de interpretar tanto la ley como el reglamento como las normas oficiales sectoriales que se emitan en la materia. Y finalmente, la agencia también va a coordinar el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios. Es un resumen en una lámina, digamos, de los 4 objetivos principales que tiene la agencia. Obviamente, si ustedes se meten a revisar el decreto de creación o la ley reglamentaria, pues van a encontrar un listado mucho más amplio de funciones y atribuciones, pero desde nuestro punto de vista esto resume muy bien los objetivos, los grandes objetivos que tenemos en la agencia. Entonces, un poquito más aterrizado, ya un poco más puntualizado, ¿qué es lo que hace la agencia? Pues determina las características y especificaciones técnicas de las vías férreas. O sea, nosotros, a través de un Comité Consultivo Nacional de Normalización, emitimos las normas oficiales mexicanas para el sector y también lineamientos generales o reglas de aplicación general. La agencia también verifica el cumplimiento de las obligaciones, de las asignaciones y las concesiones. Entonces, nosotros no emitimos los títulos de concesión para los operadores ferroviarios, pero sí tenemos atribuciones para confirmar, comprobar y sancionar cuando estos operadores no estén cumpliendo sus obligaciones que emanan de estos títulos. La agencia también establece las condiciones y las contraprestaciones cuando los concesionarios no lleguen a un acuerdo en derechos de paso y derechos de arrastre. Esto nuevamente se refiere a garantizar la interconexión. Cuando un concesionario, en el caso de un derecho de paso, cuando un concesionario, Kansas, requiere pasar por un tramo de la vía concesionada a Ferromex y no se ponen de acuerdo respecto de cuánto le tiene que pagar Kansas a Ferromex por utilizar ese tramo de vía, entonces la agencia es la que tiene atribuciones para resolver esas controversias. Seguramente todos ustedes han escuchado que hay una investigación en curso por parte de COFESE en esta materia, pues es precisamente relacionado con este tema, con el tema de los derechos de paso en particular. Y me parece que traigo una lámina un poco más adelante para profundizar sobre ese asunto, entonces lo retomaré más adelante. La agencia establece las bases de regulación tarifaria cuando no existen condiciones de competencia efectiva. Esto está también enfocado a mediar en las relaciones que existen entre los usuarios del ferrocarril y los concesionarios del ferrocarril, ¿no? Cuando no hay un acuerdo respecto de cuánto le están cobrando a un usuario por transportar su carga, este usuario puede interponer una queja ante la agencia o solicitar un procedimiento de intermediación ante la agencia y la agencia puede conducir todo el proceso y eventualmente determinar una contraprestación. La agencia también integra y administra el registro ferroviario mexicano. Este es un esfuerzo estadístico muy importante que empezamos desde el año pasado, desde que iniciamos operaciones. Aquí hay muchísimo por hacer. Hay que ordenar todo el tema de las licencias federales ferroviarias, hay que ordenar todo el tema de registro de tarifas máximas, tanto de terminales como de concesionarios. Hay que generar toda la estadística sectorial, como qué clasificación de vía tenemos. Si hoy nos preguntan qué porcentaje de las vías férreas en el país son clase 3 o clase 2, nosotros no sabemos. Esta estadística, durante los últimos 20 años que, digamos, desde las concesiones, desde que se dieron origen las concesiones ferroviarias hasta hoy, no existe. Entonces, nosotros tenemos que generar toda esa estadística. Y eso va a ser muy importante porque repercute en todas las otras actividades, por ejemplo, las actividades de verificación y supervisión. Cuando nosotros vayamos, imaginemos que hay un accidente
y nosotros como agencia tenemos la obligación de establecer, bueno, la posibilidad de establecer una comisión investigadora para deslindar responsabilidades, para determinar si la vía donde ocurrió el accidente estaba en mal estado por culpa del concesionario que no dio el mantenimiento requerido o por culpa de un tercero que se atravesó y fue un accidente en un crucero vial o por un incidente ajeno al ferrocarril, un deslave, una tormenta, lo que sea, ¿no? ¿Cómo vamos a poder definir si el mantenimiento que se le dio a esa vía fue el adecuado si no sabemos qué clase de vía era? Porque el mantenimiento que se le da a una vía clase 3 es distinto al mantenimiento que requiere una vía clase 1, ¿no? Entonces, es un ejemplo, digamos, de cómo la importancia que tiene para nosotros generar esta estadística. Igualmente la estadística en materia económica. Necesitamos saber cómo se comparan realmente las tarifas que se cobran a los usuarios por productos, por destinos origen específicos, por tipo de servicio que se brinda. Porque cuando venga un usuario a interponer una queja contra un concesionario, pues nosotros tenemos que tener elementos para decir si este concesionario está cobrando mal o está cobrando bien, ¿no? Y la única manera de poder tener una referencia pues es teniendo esta estadística. En fin, hay mucho trabajo por hacer en esta parte del registro ferroviario. La agencia también se encarga de dirimir controversias e imponer sanciones finalmente también estaremos realizando estudios e investigaciones relevantes para el sector, así como tenemos la atribución de emitir recomendaciones cuando sea procedente. Ahora, ¿qué es lo que no hace la agencia? Nomás para dejar claro la división, digamos, de atribuciones entre la agencia y la Dirección General de Desarrollo Ferroviario. La agencia no ejecuta obra pública, tampoco contrata obra pública. La agencia no diseña, ni formula, ni dirige la política o los programas públicos sectoriales. Eso es una atribución que retiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Obviamente nosotros podemos coadyuvar en el diseño y en la elaboración y hacer propuestas, hacer estudios al respecto, pero quien determina la política pública nacional en materia de sector ferroviario sigue siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nosotros no otorgamos las concesiones, como ya había comentado, tampoco damos asignaciones. La diferencia entre asignaciones y concesiones es, las asignaciones se pueden, valga la redundancia, asignar de manera directa, sin que medie un proceso de licitación pública, y es cuando el gobierno federal le otorga este título a un estado o a una entidad paraestatal, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del tren turístico Puebla-Cholula, esa es una asignación que se le dio al gobierno del estado de Puebla. En el Tijuana-Tecate es una asignación que tiene el gobierno de Baja California. Esas concesiones en realidad son asignaciones y no se otorgan mediante licitación pública. Todas las concesiones son aquellas que sí se otorgan mediante licitación pública y se otorgan a privados. Entonces, nosotros no nos encargamos de otorgar estos títulos, pero sí tenemos atribuciones para revisar que se cumplan los compromisos y para solicitar a la Secretaría que se revoquen las concesiones cuando el concesionario en cuestión haya infringido al menos 3 veces en los últimos 5 años alguna de las disposiciones a las cuales está obligado. La agencia tampoco determina la forma en la cual pues, se van a llevar a cabo las licitaciones o el otorgamiento de las concesiones, es decir, nosotros no tenemos voz en cuanto a las características de financiamiento o de capacidad técnica o administrativa que deban tener quienes aspiran a una concesión, y la agencia tampoco es quien autoriza la interrupción parcial de servicios en el transporte ferroviario. Y esto lo comentamos porque sí se ha presentado, sí nos han llegado solicitudes, sobre todo en áreas donde la inseguridad en algún momento del último año tuvo un repunte importante. Hablando, por ejemplo, en el caso de Michoacán, el año pasado hubo una serie de bloqueos muy importantes al ferrocarril en Michoacán. También estaba la situación del Bajío, que estuvo muy complicado el asalto y el robo al tren. Y pues el tren no nada más transporta refrigeradores o coches, ¿no? También mueve productos químicos que si no se les da el tratamiento adecuado, pues son un riesgo para la población. Entonces, con toda razón, desde mi punto de vista, el concesionario solicita
que por algún tiempo en lo que se soluciona esta situación, pues se le permita no transportar estos productos. Esta determinación no la hacemos nosotros, es nuevamente una responsabilidad, una atribución que queda en la Dirección General de Desarrollo Ferroviario. Entonces, bueno, espero que eso les dé un poco más de claridad respecto a qué hacemos y qué no hacemos. Nosotros somos la entidad reguladora, una entidad especializada, técnicamente hablando, y la Dirección General de Desarrollo Ferroviario es la parte que ejecuta la obra pública y la parte que coordina la política sectorial. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría compartir con ustedes un poco de lo que hemos realizado en el primer año que llevamos trabajando. En primer lugar está el Programa Nacional de Normalización de 2017, se publicó el pasado 3 de febrero. Este es un instrumento que a nosotros nos permite priorizar las actividades de normalización nacional en materia ferroviaria. Entonces es un plan que surge con la opinión del Comité Consultivo Nacional de Normalización Técnica y básicamente ahí se establece un plan de trabajo para todo el año en esta materia. Hasta el día de hoy, todas las actividades de normalización estaban concentradas o están concentradas en un Comité Consultivo Nacional de Transporte Terrestre. Entonces, en el mismo comité se discuten normas ferroviarias como de autotransporte de carga, por ejemplo. Nosotros lo que estamos impulsando es la creación de un Comité Consultivo de Transporte Ferroviario. El tema ferroviario hoy se normaliza, se estandariza a través de un subcomité de este Comité Consultivo de Transporte Terrestre. Lo que vamos a hacer es sustituir a este subcomité por un Comité Consultivo Nacional de Normalización en Transporte Ferroviario. Esperamos que esto quede listo pues, para el 18 de agosto aproximadamente también. Es un procedimiento que estamos llevando junto con la Secretaría de Economía, que ellos son quienes coordinan toda la parte normativa a nivel nacional. Y bueno, pues ya ustedes estarán escuchando de la cancelación del subcomité 3 en el Comité Consultivo de Transporte Terrestre y la creación del Comité Consultivo Nacional de Transporte Ferroviario. Esto lo que nos va a permitir es agilizar la normalización y estandarización en el sector. Para darles una idea, en los últimos 16 años no se habían emitido una norma oficial mexicana para el sector ferroviario. O sea, de los 20 años que llevamos operando en concesiones, básicamente no se había emitido ninguna norma oficial. ¿Qué ha sucedido en este último año? Pues tenemos 2 nuevas normas oficiales y tenemos la actualización de otras 3. Aquí ponemos un cuadro de lo que hemos hecho. Hay norma nueva en materia de seguridad para el equipo de arrastre, una norma nueva en materia de compatibilidad y segregación de trenes con productos que transportan materiales peligrosos y la actualización de normas para la soldadura de riel o norma para los durmientes de madera, etcétera, ¿no? Y esto es nada más el arranque. Sí traemos ya pues bastantes temas que se tienen que discutir y como comentaba, pues este nuevo Comité Consultivo de Transporte Terrestre, de Transporte Ferroviario, esperamos nos dé mucho más agilidad en este sentido. Aspiramos a homologarnos lo más posible con nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, porque entendemos claramente que el ferrocarril pues es una industria pues, de las más integradas a nivel norteamericano y para que siga fluyendo adecuadamente, pues tenemos que estar regidos por las mismas reglas. Entonces, con eso en mente, esperamos poder seguir avanzando a esta velocidad o a una velocidad mayor en esta materia. Igualmente, el 21 de octubre del año pasado emitimos los lineamientos en materia de emisiones de ruido y otros contaminantes. Estos lineamientos estaban mandatados en el régimen transitorio de la reforma a la ley del 2015, la misma reforma que dio origen a la agencia. Obligaban a la agencia a emitir unos lineamientos que en esencia permitirían el establecimiento de zonas silenciosas. Y esto surge porque en algunos municipios es muy molesto para las comunidades pues que el tren esté pasando a las 2, 3 de la mañana sonando el silbato.
¿no? Entonces, en algunas regiones del país esto realmente es un problema, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud sí identifica como un posible riesgo a la salud. Entonces, entendemos la necesidad de emitir estos lineamientos, pero también el plazo que nos daba a nosotros el régimen transitorio era muy corto para poder establecer pues, algo lo suficientemente robusto, ¿no? Teníamos únicamente 60 días naturales para emitir unos lineamientos después de habernos nosotros constituido. Es cosa que difícilmente lo íbamos a poder hacer. Al final de cuentas sí lo hicimos, pero son unos lineamientos que consideramos son una primera versión y son perfectibles. Y ya estamos trabajando junto con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles en cómo mejorar estos lineamientos, principalmente para que, atendiendo este problema de salud pública, digamos, en materia de ruido y contaminantes, no se descuide otro problema muy importante que es el tema de la seguridad en cruces a nivel. Una zona silenciosa es una zona en donde el ferrocarril no puede accionar su silbato. Para que eso suceda, pues todos los cruces a nivel en esas comunidades tienen que estar adecuadamente equipados. Tiene que haber barreras automáticas, tiene que haber semáforos ferroviarios que tienen que estar coordinados con los semáforos viales, tiene que haber señalización horizontal y vertical, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con ese objetivo es que vamos a actualizar estos lineamientos de tal manera que garanticemos que cualquier cruce en una zona silenciosa que llegue a establecerse cumpla con los mayores estándares de seguridad vigentes. También hemos avanzado mucho en el programa integral de supervisión y verificación. Estas son las actividades, lo podría yo resumir en revisiones de campo y gabinete, de escritorio, pues, documental, de la infraestructura ferroviaria y de las acciones que los concesionarios llevan a cabo para mantener y conservar las vías férreas, que recordemos pues no son de ellos, sino son del Estado y están concesionados y tienen la obligación de darles un mantenimiento. Entonces nosotros desde el año pasado iniciamos muy fuerte con esta actividad. Al día de hoy en el primer trimestre de este año hemos realizado 148 verificaciones, tanto de gabinete como presenciales o en campo, y hemos realizado 3 operativos de verificación intensiva. Estos operativos de verificación intensiva es un equipo que se va durante una semana a verificar todo lo que se pueda verificar en un tramo específico de la red. El año pasado me parece que hicimos 5 de estos operativos. Iniciamos con el Bajío, precisamente cuando estaba muy fuerte el tema de los robos al tren ahí en Celaya. Hicimos otro para Coahuila Durango, hicimos para Ferromex Kansas y Ferrovalle también. Este año en mayo hicimos uno muy interesante en el sureste, donde se recorrió toda la vía Chiapas, toda la vía Mayab y toda la vía del FIT, junto con la Policía Federal y un grupo especializado para diagnosticar estas instalaciones que se consideran instalaciones estratégicas, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy, muy completo y bueno, al final de cuentas emitiremos un reporte. Y lo que esperamos de esta actividad conjunta con el GECIE, que se llama el Grupo de Coordinación para las instalaciones, de conservación de las instalaciones estratégicas, esperamos que el diagnóstico en materia de seguridad que se emitió para el sureste, quien llegue a operar esas vías, las adopte como obligatorias. Van desde bardear ciertos lugares, como patios ferroviarios, hasta establecer controles mínimos de quién puede entrar a qué instalaciones, ¿no? Y estas actividades las seguiremos haciendo con otros concesionarios en los próximos meses. Ya estamos diseñando el segundo y espero que se pueda llevar a cabo igual en un par de meses a lo más. En materia también de estadística, hemos implementado lo que se llama el reporte trimestral de seguridad en el sistema ferroviario mexicano. Este surgió originalmente a petición del grupo interdisciplinario que se formó para atender la coyuntura de seguridad en el Bajío, en un grupo donde colaboramos con la Policía Federal, el Ejército, el Gobierno de Guanajuato y de Querétaro, los concesionarios y usuarios del ferrocarril.
El primero de estos reportes se publicó en enero de este año, con datos referentes al último trimestre del 2016, y ha sido un ejercicio que hemos ido perfeccionando constantemente. Entonces, los resultados que se emitieron para el último trimestre del 2016 no son comparables plenamente con los resultados que se emiten a partir del primer trimestre, precisamente porque pues, al hacer el primer ejercicio identificamos las deficiencias y las corregimos para la segunda emisión. Pero los datos del primer trimestre sí van a ser comparables con los datos del segundo trimestre, que ya debe de estar por publicarse, ¿no? Aproximadamente también en unos 15 días a lo mucho ya estará disponible. Aquí tenemos los datos los datos más relevantes que nos arrojó el primer trimestre. Se registraron 394 siniestros, de los cuales 204 fueron con causas ajenas al ferrocarril, es decir, principalmente fueron gente que no respetó el reglamento de tránsito ni las señalizaciones en donde hay. 137 casos o el 35% fueron siniestros ferroviarios. Aquí sí la responsabilidad es imputable a una mala operación o a un mal mantenimiento de las vías. Y 53 casos fueron incidentes, como lo comentaba al principio, pues deslaves, alguna tormenta, algún acontecimiento natural que no es responsabilidad ni de los concesionarios ferroviarios ni de la gente que pudiera haber estado involucrado en estos eventos. Tenemos 2.783 casos de vandalismo, la mayoría de ellos están relacionados con eventos menores, afortunadamente. De igual forma, emitimos el Anuario Estadístico Ferroviario 2016. Esto es un documento que lo pueden encontrar en nuestra página de internet y resume toda la estadística sectorial de manera anual. Esta versión, el documento, pues, debe de contener estadística para los últimos 10 años, ¿no? 2006-2016. En el caso del 2016, vale la pena mencionar que se transportaron 122 millones de toneladas, lo que representa un incremento de casi el 2% respecto de 2015. Más del 85% de la carga que se transportó correspondió a 3 tipos de productos: industriales, agrícolas y minerales. Estos son, digamos, los principales usuarios del ferrocarril en México. Se reportaron también 84.700 millones de toneladas kilómetro, lo que significa un avance de 1.5% respecto de los datos registrados en 2015. Y un dato también muy importante es qué tanto de esta carga es tráfico internacional. Y lo que tenemos es que el 77 millones de toneladas de estas 122 son tráfico internacional, de las cuales 59 millones son importaciones y 17 millones son exportaciones. Entonces, como pueden ver, un 60% de la carga que se mueve en el país tiene que ver con el comercio internacional. Y esto nos habla de la gran integración que existe en el sector ferroviario de México con el de los Estados Unidos y de Canadá. Aquí, bueno, nada más la evolución de la carga transportada. Como pueden ver, ahí está en la gráfica cómo ha crecido de manera constante, salvo en el año 2009 por obvias razones la crisis internacional, pero fuera de eso, de manera constante ha estado creciendo. Y aquí tenemos en el recuadro del lado izquierdo la tasa media anual de crecimiento. En términos de toneladas, se traduce en un crecimiento promedio anual de 2.5% y en toneladas kilómetros del 1.4% en los últimos 10 años. ¿Esto qué significa? Que el movimiento de carga en ferrocarril, la expansión de la participación del ferrocarril, ha crecido constantemente a una mayor tasa que la tasa de la economía nacional, ¿no? Y también nos habla del gran potencial que tiene todavía el sector para la economía mexicana. Hoy, con todo y que se mueven estos 122 millones de toneladas, representa aproximadamente entre un 15 y un 20% del total de la carga que se mueve de manera terrestre en México. En toneladas kilómetros estamos alrededor del 20-25%.
En Estados Unidos esta última cifra, toneladas kilómetro, debe de estar alrededor del 40% de toda la carga terrestre. Entonces, hay un espacio importante para que sigamos creciendo en el ferrocarril, ¿no? Por lo menos podríamos duplicar la carga que hoy se mueve en el ferrocarril. Y todas las medidas que hemos estado comentando, un buen monitoreo de la seguridad, del desempeño, una buena regulación en materia económica, regulación en materia técnica, todo eso va a tener implicaciones respecto de si estos objetivos se pueden alcanzar o no. Hemos hecho también varias acciones de vinculación institucional. Nos hemos acercado principalmente con los Estados Unidos. En junio pasado hicimos una visita coordinada por el USTDA. Está aquí, sí, gracias. En junio pasado fuimos a una visita que nos invitó el USTDA, el Trade and Development Administration de los Estados Unidos, en donde tuvimos la oportunidad de hacer una visita a Washington para conocer a las autoridades regulatorias ferroviarias de ese país y posteriormente hacer una visita a Chicago para una finalidad más técnica, que era ver en acción, digamos, la señalización y las medidas de seguridad de los cruces a nivel de esa ciudad, que es un hub muy importante en materia de carga ferroviaria. Y bueno, tuvimos varias reuniones con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, con la Federal Railroad Administration, que es el equivalente a la agencia, pero únicamente para materia de seguridad, con el Surface Transportation Board, que es igualmente el equivalente a la agencia en materia económica, y con algunas otras instancias del gobierno, tanto federal como el gobierno estatal de Illinois, allá en Estados Unidos. Comentaba al principio que uno de los 4 principales objetivos o responsabilidades de la agencia es coordinar el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales. Este fondo está también ordenado en la ley reglamentaria del servicio ferroviario, y esa misma ley establece que la agencia es la instancia que va a coordinar las actividades de este fondo, que este fondo tiene como objetivo apoyar el financiamiento, la construcción, el mantenimiento y la operación de la señalización y los sistemas de alerta en los cruces a nivel, y que quienes tienen que aportar a este fondo son todas estas instancias que están aquí en la lámina: el gobierno federal, las entidades federativas, los concesionarios y los gobiernos estatales y municipales. Aquí es importante señalar que es una obligación de estos entes participar en este financiamiento. Las reglas de cómo van a participar las va a poner la agencia con la opinión de la Secretaría de Hacienda. Además, pudieran participar otras instancias, por ejemplo, ustedes, ¿no? La industria de la construcción, la industria de los usuarios del ferrocarril, no sé, el Banco Mundial, pues también pudieran participar en el fondo. Nosotros estimamos que el fideicomiso va a quedar formalmente constituido, pues yo diría que en un máximo de 2 semanas, y de ahí esperamos poder emitir las reglas de operación a más tardar a finales del mes de septiembre. Nuestro objetivo es que la primera sesión de este fondo, del fideicomiso, sea en el último trimestre de este año. Y finalmente, me gustaría aprovechar también para comentar qué es lo que estamos haciendo respecto de las vías del sureste. Como saben, bueno, allá en el sureste tenemos alrededor de 1,800 kilómetros de vía que se dividen en tres rutas cortas principales. La del Istmo de Tehuantepec, que se conoce como la línea Z, con 200 kilómetros. La línea K, que es la que va de Ixtepec a Ciudad Hidalgo en Chiapas, con 470 kilómetros. La línea FA, que se conoce como la Mayab, y es la que va básicamente de Coatzacoalcos hasta la ciudad de Mérida, con 1,100 kilómetros de vía. Actualmente estas vías también conectan varios puertos de la región, como son el puerto de Salina Cruz en Oaxaca, Coatzacoalcos en Veracruz, Puerto Chiapas, Puerto Progreso en Mérida, y están conectadas a través de Ferrosur con el resto del sistema ferroviario.
Digamos que la única conexión que al día de hoy en materia en vías, la única conexión que tiene el sureste con el centro del país es a través de una sola vía concesionada a Ferrosur, ¿no? Si el operador del sureste tuviera que, quisiera o necesitara llegar a algún otro destino en el sistema ferroviario, necesariamente tiene que obtener un servicio de interconexión, llámese derecho de paso, derecho de arrastre o servicio interlineal, con Ferrosur principalmente, ¿no? Entonces, esto es una condición de entrada ya pues, un poco desventajosa, ¿no? Y de alguna manera no es culpa de nadie, así se hicieron las vías, pero de alguna manera esto es algo que se tiene que tomar en cuenta cuando estamos pensando en reestructurar las vías del sureste. Las condiciones actuales de las vías Chiapas y Mayab pues sí están afectando la competitividad del ferrocarril, sobre todo la vía Mayab es la que es más difícil de mantener en buen estado, pasa por el estado de Tabasco, donde hay mucha humedad, hay mucho pantano, es difícil. La vía, pues está en la selva, mantener la vía, incluso para que se vea, pues es bastante complicado, etcétera, ¿no? Se traduce en altos costos de mantenimiento y rehabilitación y obviamente en un servicio de baja calidad y en condiciones de inseguridad a lo largo de toda esta red. Este es básicamente el mapa de la región. Esta es la vía que hoy opera el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que es una paraestatal del gobierno federal. Opera mediante derechos de paso, es decir, es una administradora de la vía, no es un operador, no se concibió como alguien que fuera a dar el servicio ferroviario. Sin embargo, cuando Genesee en Wyoming, que era el concesionario de la vía Mayab y Chiapas, abandona la vía derivado de la destrucción por el paso del huracán Stan, pues estas vías quedan pues abandonadas y la responsabilidad de darles mantenimiento y que continuaran operando recayó sobre el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. O sea, la SCT le impuso la modalidad de operación a su paraestatal el FIT para que se hiciera cargo tanto de la operación como del mantenimiento de estas vías. Y esto ya de entrada es un problema porque es una empresa que no fue constituida para dar el servicio ferroviario. Entonces no tiene los equipos para dar el servicio de una manera adecuada. Sin embargo, era una medida que se tenía que tomar porque era una medida urgente, ¿no? Para que no se suspendiera pues, el servicio ferroviario en la región. Posteriormente, pues, inició un problema legal con un concesionario mexicano que había adquirido la concesión de Genesee en Wyoming de una manera que no era la correcta, porque no tenía la autorización por parte de la SCT para hacer esa operación. Y entramos en una etapa de pleito legal que duró aproximadamente 10 años. El año pasado finalmente se rescató por parte de la SCT la concesión con el objetivo de aumentar y mejorar sustancialmente las condiciones de la vía, de integrar una ruta nueva troncal en el sureste que le dé el servicio que requiere a la región y pues de proteger y mantener los estándares de calidad tanto en el servicio como en la infraestructura. Este acuerdo de rescate lo emitió la Secretaría de Comunicaciones a mediados del año pasado, quedó finalmente en firme desde el punto de vista administrativo en enero de este año y a partir de ahí a la agencia el secretario nos encargó coordinar los estudios para la reconfiguración de las vías y la optimización del servicio ferroviario en el sureste. Entonces, en esta lámina básicamente resumimos cuáles son los objetivos. Queremos que quien llegue a operar esta vía, esta red, mejore sustancialmente los niveles de servicio, tenga la capacidad adecuada para dar un servicio de calidad, garantice la seguridad en las vías y haga las inversiones que se requieren pues para poner en igualdad de condiciones a esta región del país con el resto del sistema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí hay en el mapa tenemos aquí esta vía en gris que va de Medias Aguas a Coatzacoalcos.
es parte de la concesión de Ferrosur. Entonces, lo primero es cerrar esta nueva vía troncal haciendo una vía doble, una vía paralela, que es aproximadamente 100 kilómetros, de aquí, de las afueras de Coatzacoalcos, el Chapo me parece que se llama la comunidad, hacia Medias Aguas. De esta forma, quien llegue a operar este tren no va a depender de un derecho de paso sobre ese tramo que hoy opera Ferrosur. Además, nos va a permitir descongestionar o evitar el congestionamiento futuro de Coatzacoalcos. Otro objetivo es darle el servicio a las nuevas zonas económicas especiales que se están preparando, como es la zona económica especial de todo el corredor del Istmo, principalmente el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Salina Cruz, el puerto Chiapas acá en el sureste, en Campeche, en Dos Bocas en Tabasco, Puerto Progreso en Mérida. También esperamos que los estudios nos arrojen cierta luz respecto de si es viable o no llevar el ferrocarril desde Yucatán, estos puntos que son Tizimín y Valladolid, hacia Playa del Carmen y Cancún. Esa ampliación, además de carga, queremos que los estudios nos indiquen si es factible dar el servicio a pasajeros. Recordarán que a principios de la administración se hablaba de un proyecto transpeninsular, que quizás en su momento era un proyecto demasiado ambicioso para la cantidad de movimiento que se puede generar ahí en esta región. No obstante, pues pensamos que un servicio de pasajeros que en una primera etapa comparta la vía con el de carga es factible. Porque en esta etapa inicial, digamos en los próximos 5 años, pues el flujo de carga en esa zona va a seguir siendo relativamente menor. Entonces la ventana de operación para la compatibilidad pasajeros con carga, pues está ahí y habría que aprovecharla. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues por aquí hay una vía que se llama la línea E en Oaxaca, que es una línea que está bajo resguardo de la SCT. Originalmente estaba concesionada a Ferrosur, Ferrosur renunció a ella, la devolvió a la SCT. Y lo que queremos es que estos estudios también nos indiquen si vale la pena incluir esta vía en la nueva concesión del sureste. ¿Por qué? Pues sabemos que hay interés de algunas empresas por subirse al ferrocarril en la región. Entonces puede tener algún potencial o puede no tenerlo, ¿no? Pero al final de cuentas pues tenemos que determinarlo. Y finalmente pues también que los estudios nos indiquen cuál es la mejor manera, el mejor tipo de interconexión que este operador en el sureste debiera tener para con la Ciudad de México y con el resto del sistema, tanto mexicano como norteamericano. Los estudios los está contratando Banobras como nuestro banco agente. Ellos nos autorizaron un apoyo financiero en abril pasado. Después nosotros los contratamos a ellos como nuestro banco agente para hacer los estudios. Deben de quedar contratados en este mes de agosto y los estudios estarán terminados, tendremos los entregables en el mes de febrero y en mes de marzo, abril, la Secretaría de Comunicaciones podrá reconcesionar estas vías bajo la mejor modalidad posible. Pues básicamente eso es un poco de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo, de qué es lo que viene. Este tema del sureste es para nosotros de lo más relevante y pues no me queda más que agradecerles la paciencia, el tiempo por escucharme y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que pudieran tener. Muchas gracias. Muy bien, vamos a proceder a la firma del documento de colaboración. Muchas gracias, doctor Gustavo. Muchas gracias. Les pediría un aplauso para esta firma. La agencia, como ya nos decía el doctor, está por cumplir 1 año, entonces también pues son temas que hay que celebrar independientemente de los acuerdos, ¿no? Un poco el micrófono si alguien en particular quisiera hacer algún comentario de esto
que ya nos presentó hoy el doctor Alemán, o, en su caso, algún tema que pudiera ser adicional, pero que esté relacionado con la agencia, pues obviamente sería muy interesante para poder ampliar lo que hoy estamos conociendo. Y bueno, dado que pues de momento no hay nadie que se anime, yo me voy a animar. Doctor, ¿quién? No, adelante, perdón. Gracias. Jaime Morales, presidente de la Delegación Veracruz Sur, sede de Coatzacoalcos, y precisamente por ahí va la pregunta. La mancha urbana ha crecido a través de los años y ha invadido la zona de ferrocarriles, escuelas y todo esto de almacenamiento. Hay mucha preocupación en la zona de Coatzacoalcos, que se quedan estacionados o pernoctan los tanques con materia muy peligrosa muy cerca de la zona urbana. ¿Hay algún plan para sacar esto de ahí? Esa es una. Y la segunda, la doble vía, ¿parte nada más está considerado desde Mediasaguas a Coatzacoalcos o se pretende llegar al puerto para las mencionadas zonas económicas especiales? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí se tiene contemplado un libramiento para Coatzacoalcos. Además, la zona económica especial en Coatzacoalcos no está precisamente en el puerto, sino a un lado. Entonces, esta nueva infraestructura sería un libramiento de la ciudad de Coatzacoalcos que llegaría a esta zona económica especial. Y respecto de la doble vía, sí se tiene contemplado únicamente, hasta el momento, de Mediasaguas a El Chapo. Entiendo que ya hay trabajos de construcción de laderos en la línea Z rumbo a Salina Cruz, y conforme la demanda lo vaya requiriendo, el concesionario deberá de ir desarrollando la infraestructura que vaya necesitando. Buenas tardes, Gonzalo García Rocha, del Comité Ferroviario de la Cámara. Primero felicitar a Gustavo Arballo, nuestro presidente, y a Francisco Castillo por lograr este evento, en donde con la presencia del doctor Benjamín Alemán y la explicación que nos ha dado, pues ilustra mucho qué es lo que hace la agencia. Yo quisiera comentar que cuando el decreto de enero del 2015, con el que se crea la agencia, en los transitorios se establecía que todo el personal técnico, bienes y todo que tenía la Dirección de Transporte Ferroviario se integraba a la agencia. Después yo creo que analizando qué es lo que hace la agencia y qué es lo que no debe hacer, pues se decidió la creación de la Dirección de Desarrollo Ferroviario. Entonces, aquí viene un aspecto que tiene que ver con los profesionistas, los especialistas en ferrocarriles. Yo creo que si todo el personal que estaba en la Dirección de Transporte Ferroviario se hubiera ido a la agencia, pues tuvieran personal completamente técnico, con experiencia. Al crearse la Dirección de Desarrollo Ferroviario, pues una parte se queda en la dirección y otra parte se va a la agencia. Es preocupación de la Cámara, tanto de Cámara como colegios, la situación de impulsar la formación de personal técnico especializado. El año pasado aquí en la Cámara se llevó a cabo el primer seminario de infraestructura ferroviaria y fue en el tema de pasajeros. Ahora tenemos la inquietud de hacerlo en carga. ¿Qué es lo que está pensando la agencia para la formación y el desarrollo de personal técnico especializado en ferrocarriles? Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes que nada una precisión. Efectivamente existía o existe ese transitorio en la ley o en el decreto, no me acuerdo si es en el decreto de creación de la agencia, pero donde todos los recursos humanos, materiales y financieros de la extinta Dirección General de Transporte Ferroviario pasarían a la agencia. Aquí hay que… bueno, y las atribuciones que se quedan en la Secretaría no se definieron de manera posterior a esto, están incluso definidas en la propia ley. La ley establece en el artículo 6 qué le corresponde a la Secretaría en materia ferroviaria y en el 6 bis qué le corresponde a la agencia. Entonces, de origen hay atribuciones que siguen quedando en la Secretaría
y eso justifica la creación de una Dirección General de Desarrollo Ferroviario, ¿no? Digamos, no fue una ocurrencia posterior, ¿no? Ahora, hay que reconocer también pues, la realidad de los recursos escasos que tenemos, ¿no? En el año 2016 fue un año complicado, el año 2017 no tanto, pero sigue habiendo contención del gasto, ya se espera algo de contención del gasto para el año que entra. Entonces, esto nos obligó a compartir recursos, tanto materiales como humanos, con la Dirección General de Desarrollo Ferroviario. No podíamos dejar descobijada ninguna de las dos áreas. El procedimiento administrativo es complicado para la creación de las estructuras organizacionales. Estamos inmersos todavía en ese proceso, de la mano con la Secretaría de Hacienda y con de la Función Pública. Pero lo que puedo yo comentar aquí es, pues básicamente la mitad de la gente que estaba en la Dirección General de Transporte Ferroviario se va a pasar a la agencia. Y es principalmente gente con conocimiento y capacidad técnica. Toda la parte de regulación ferroviaria se pasa a la agencia, ¿no? Yo supongo que ustedes conocen muy bien a varios de ellos. Entonces, en materia, digamos, técnica, sí, pues por sus propias funciones de regulación técnica, la agencia se queda con esos especialistas. Es un tema que se tiene que resolver en lo que resta de este año. Ya quedará transferida la gente que se tiene que transferir a la agencia y creadas las nuevas plazas adicionales que la agencia requiere, ¿no? En materia de capacitación, pues precisamente la firma de este convenio es el primer paso de lo que estamos pensando. Pensamos apoyarnos en quienes son los especialistas y los expertos como ustedes, para que nos apoyen en preparar a nuestra gente, actualizarla y certificarla, básicamente. Sergio Aguilar Sanders, del Comité de Infraestructura del Transporte del Colegio de Ingenieros. Gracias por la invitación, Francisco. En el comité lo que estamos haciendo en el colegio es ver la forma de que queden ligados todos los medios de transporte a nivel de infraestructura del transporte. La parte de aeropuertos, la parte de carreteras, la parte ferroviaria, la parte de puertos, etcétera, ¿no? Entonces, uno, la felicitación por la presentación, y dos, ver la forma a través de Francisco y demás, de que pudiéramos ver la forma de colaborar, porque está inmersa mucha gente de la Secretaría ahí precisamente, pero invitarle para que nos pudiera acompañar y ver la forma de que pudiéramos integrar y hacer que el conjunto de transporte, de infraestructura del transporte, sea lo más eficiente posible, ¿no? No siempre será el mejor por barco, no siempre será el mejor por carreteras, que es lo que más hay, y al parecer es de lo más ineficiente, ¿no? Entonces, ver la forma de hacer coincidir todo esto, ¿no? Sí, ojalá fuera posible que nos pudieran acompañar. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto, a través de Francisco y de Óscar Cortés, que está también ahí en la mesa, es el director general de Estudios y Estadística, participamos y los acompañamos en esta labor. Muchas gracias por la invitación. Sí, claro, la integración. ¿Tienes otra pregunta por allá, Luz? No, ingeniero. Bueno. Entonces, pues prácticamente para cerrar esta reunión y tomando lo que ya menciona Sergio, que tanto la Cámara, el colegio, todas las agrupaciones estamos preocupados y ocupados con el tema de cómo apoyar, de cómo aportar, con esta visión de largo plazo. Justamente el tema del Comité de Infraestructura del Transporte del Colegio de Ingenieros, que ya mencionaba Sergio por ahí, que hoy, como comentaba, nos acompaña Lorenzo. Hemos estado dándonos a la tarea de revisar lo que es la política pública del transporte. Debo de decir que no con muy buenos resultados. O sea, si yo busco dentro de la Secretaría de Economía, dentro de la Secretaría de Comunicaciones, dentro de la misma Secretaría de Hacienda,
la política pública que hoy rige para el tema de la interconectividad del transporte, pues la verdad es que no la encuentro, ¿eh? Entonces, ese es uno de los temas que tenemos. O sea, sin duda, la regulación del tema ferroviario, que es lo que hoy nos comentas y que seguramente le va a fortalecer mucho lo que tiene, la parte del desarrollo ferroviario, la parte del desarrollo de los puertos, la parte del desarrollo de carreteras, la parte de poder bajar carga de las carreteras y subirla a los trenes, pues consideramos que es esto de los 10 puntos que se requieren para una política pública. La interconectividad, la parte social, la parte económica, y desafortunadamente, y lo digo porque me ha tocado en equipo con ellos estarlo buscando, y la verdad es que no lo hallamos. Entonces creo, si Gustavo lo ve bien, Sergio, Lorenzo, que podemos, con toda la parte de la interdisciplina que hoy está representada aquí, con los colegios, con las agrupaciones empresariales, pues coadyuvar en lo que viene a ser verdaderamente una política pública del transporte, no solo del ferroviario, pero hay que interconectarlo. Entonces, estos equipos de trabajo, independientemente de esto que estamos dejando como marco de actuación hoy, pues obviamente con tu autorización y obviamente con la colaboración de Paco, de todos ustedes, pues pudiéramos verdaderamente coadyuvar y generar un interés natural. Hace rato, y no había llegado por ahí mi amigo el ingeniero Salvador Landeros, recientemente nombrado presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, de todo el país, donde están todas las agrupaciones de ingenieros, que son, ahorita nos dirá él, 70 y tantas, pero la inquietud es la misma. Un sistema ferroviario, yo lo mencionaba un poquito por aquí, es verdaderamente un sistema. La obra civil es una parte, pero la obra mecánica, fuerza motriz es otra, pero la parte de operaciones es otra, pero la parte de mantenimiento es otra, pero la parte de convivencia social es otra. Entonces, creemos que se aglutinan muy bien todos los profesionistas para poder coadyuvar con este tema. No es fácil, es un tema a largo plazo, es un tema que hay que darle la tranquilidad de hacerlo bien, pero que seguramente si con la anuencia de todos los actores podemos lograr algo en pro de que esto funcione, ¿no? Y aquí entiendo, Salvador, que quiere hacer algún comentario previo a que cerremos. Sí, muchas gracias. Soy Salvador Landeros Ayala, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, que agrupa a 60 asociaciones, colegios, federaciones y sociedades de la ingeniería en todas las ramas de la especialidad. Y uno de los objetivos de nuestra comisión ejecutiva es activar más a la ingeniería mexicana en todas las actividades. Y la oportunidad que ofrece el transporte ferroviario es enorme, todos lo sabemos. Si el transporte ferroviario se usa mucho para el intercambio comercial con Estados Unidos y con Canadá, entonces tenemos una gran oportunidad para ser más competitivos en este tema. Entonces la UMAI pues trabajará en el fortalecimiento, en contribuir al fortalecimiento de todas las infraestructuras, pero yo creo que esta es una muy importante, donde hay oportunidad para todas las ramas de la ingeniería, ingeniería civil, ingeniería geológica, ingeniería mecánica y eléctrica, etc. Y yo creo que sí hay que acelerar el desarrollo de este tema, porque hemos podido desarrollar en México otras infraestructuras a un paso más acelerado, como lo vemos en la infraestructura carretera, en la infraestructura de telecomunicaciones, que vamos muy rápido, pero necesitamos acelerar el paso. Yo creo que estamos de acuerdo todos en el transporte ferroviario, tanto en el tema de pasajeros como en el tema de carga. Vemos cómo están otros países en estas infraestructuras que se han desarrollado muy rápido, y es un elemento muy importante para el desarrollo del resto de la economía. Así es que la UMAI se suma a estos esfuerzos, Gustavo se suma a estos esfuerzos para poder contribuir junto con todas las asociaciones y colegios para ir pues trabajando para fortalecer estos medios, estas infraestructuras. Muchas gracias. Gracias a todos. Bien, pues cerramos. Doctor, ¿me permiten? Pues creo
creo que ahí está dicho. Gracias, Salvador. Apenas el día 4 te acompañamos en el arranque protocolario de tu responsabilidad, también a nuestros amigos de los colegios, por supuesto. Aquí hemos hablado de unidad y esa es la fortaleza para poder hacer la propuesta que como organismos estamos obligados. Doctor, muchísimas gracias. Te queremos agradecer con un pequeño presente de parte de nuestra Cámara, que en el transcurso del tiempo y con poco más de 64 años, nuestra Cámara, pero hoy, y qué bueno que lo comentabas, Salvador, tenemos que dar énfasis a la importancia de la ingeniería en México, y hablo de todas las especialidades. Creo que eso es lo que tenemos que impulsar ante las oportunidades. Bueno, es una recopilación de cosas que se han hecho a través del tiempo en México en materia de construcción en general y donde seguramente intervienen todas las especialidades. Muchísimas gracias y a trabajar. Gracias a todos ustedes.